Durante 6 meses, Alia Cooper le llevó el desayuno a un anciano todas las mañanas sin falta. Un sándwich de mantequilla de maní, un plátano, café y un termo. A las 6:15 a.m. exactas, siempre en la misma parada de autobús donde él dormía. Ella tenía 22 años, era negra y trabajaba en 2 empleos solo para mantener un techo sobre su cabeza. Él tenía 68, era blanco, estaba sin hogar y contaba historias que nadie creía que fueran ciertas. Y entonces, una mañana, todo cambió. 3 oficiales militares llamaron a la puerta de su apartamento al amanecer. Uniformes de gala. Un coronel, firme, de pie sobre el umbral agrietado. Cuando Alia abrió la puerta, todavía con su uniforme del hospital, agotada tras un turno doble, el corazón se le desplomó. «Señorita Cooper», dijo el coronel, «estamos aquí por George Fletcher». «¿George?», la voz le tembló. «¿El anciano de la parada de autobús? ¿Le pasó algo?». El rostro del coronel estaba serio. «Señora, necesitamos hablar sobre lo que usted hizo por él». 6 meses antes, Alia lo había notado por primera vez. Tomaba el autobús número 47 cada mañana a las 6:30. La parada quedaba a 3 cuadras de su apartamento, justo afuera de una lavandería cerrada. Ahí dormía George, sobre una caja de cartón aplastada, con una manta de lana subida hasta la barbilla y sus pocas pertenencias metidas en una bolsa de basura a su lado. La mayoría de la gente pasaba sin mirar. Algunos cruzaban la calle para evitarlo. Alia había hecho lo mismo durante 2 semanas, diciéndose que no tenía suficiente para ayudar. Apenas tenía suficiente para ella misma. Pero una mañana a finales de marzo, había preparado un sándwich extra para el almuerzo y se dio cuenta de que no tendría tiempo de comérselo. Su turno en la cafetería del hospital duraba hasta las 3, y luego tenía que estar en la tienda de comestibles a las 4 para acomodar mercancía hasta medianoche. El sándwich solo se echaría a perder en su casillero. George estaba despierto cuando ella se acercó. Sus ojos eran agudos, más claros de lo que ella esperaba. La observó con atención, como si estuviera acostumbrado a que la gente o lo ignorara o le gritara que se moviera. «Disculpe», dijo Alia, extendiendo el sándwich envuelto. «Hice de más. ¿Lo quiere?». Él miró el sándwich, luego su cara. Por un largo momento. No se movió. «Usted lo necesita más que yo», dijo en voz baja. «Eso es discutible», respondió Alia. «Pero se lo estoy ofreciendo». Él lo tomó con ambas manos, como si fuera algo precioso. «Gracias, señorita Alia». «George», él asintió una vez. «George Fletcher». Ella casi se fue, y casi volvió a su rutina de no verlo, de no involucrarse. Pero algo en la forma en que él dijo «gracias» con dignidad, no con desesperación, la hizo detenerse. «¿Toma su café negro o con azúcar?», preguntó. Él alzó las cejas. «Negro está bien». A la mañana siguiente le llevó café en un termo y un plátano. La mañana siguiente, otro sándwich y una manzana. Para el final de la primera semana, se había convertido en una rutina que ya no podía imaginar romper. 6:15 a.m. Todos los días. George siempre estaba despierto, siempre esperando en el mismo lugar. Hablaban 5, quizá 10 minutos antes de que llegara su autobús. Él le preguntaba por sus clases. Ella estaba tomando cursos de enfermería en el Community College 2 noches por semana cuando podía pagarlo. Ella le preguntaba por su día y él le contaba historias. Historias extrañas. «En mis días de helicóptero», decía mirando más allá de ella hacia la nada, «volábamos senadores a lugares que ni aparecen en los mapas». O, «una vez trabajé para una agencia de 3 letras. No puedo decirle cuál, pero puedo decirle que esa gente no olvida rostros». Alia suponía que él estaba confundido, quizá enfermo mentalmente, quizá solo viejo y solo, inventándose un pasado que se sintiera más importante que dormir sobre cartón. No lo corregía, solo escuchaba. Otros no eran tan amables. Una mañana de abril, un hombre de negocios con un traje caro pasó y deliberadamente pateó la manta de George hacia la cuneta. Alia estaba a unos 3 metros, a punto de cruzar la calle. «¡Oye!», se dio la vuelta con la voz afilada. «¿Qué te pasa?». El hombre ni siquiera se detuvo. «Está bloqueando la acera». «Ese podría ser el abuelo de alguien», disparó Alia. El hombre siguió caminando.
George se sentó en silencio, recuperando su manta del agua sucia que se acumulaba junto al bordillo. Sus manos temblaban por el frío o por la rabia. Alia no pudo saberlo. Ella lo ayudó a escurrir la manta. Olía a moho y a gases de escape. No tenías que hacer eso, dijo George en voz baja. Sí tenía. Él la miró por un buen rato. Luego sonrió, una sonrisa triste, como de quien sabe algo. Tienes pelea por dentro. Eso es bueno. Dobló la manta húmeda sobre sus piernas. La vas a necesitar. Alia no entendió qué quiso decir, no entonces. Solo le entregó su café, como siempre, y esperó el autobús. Para Mayo, la rutina era tan automática como respirar. Despertar a las 5, hacer 2 sándwiches, uno para George, uno para ella. Empacar un plátano, verter café en el termo, caminar 3 cuadras, sentarse con George 10 minutos, tomar el autobús de las 6:30. No era caridad, no se sentía como caridad, se sentía como lo único en su vida que tenía sentido. El apartamento de Alia era un estudio en el 4º piso de un edificio que debió haber sido declarado inhabitable años atrás. 30 metros cuadrados, una hornilla en lugar de estufa, un baño donde la ducha solo funcionaba si antes le dabas una patada a las tuberías. El alquiler era de $650 al mes, y ella siempre iba con 2 semanas de retraso. El aviso de desalojo lo habían pegado en su puerta en marzo. Ella convenció al casero de aceptar un plan de pago, $40 extra por semana, hasta ponerse al día. Desde entonces lo pagaba, lo que significaba que cada otra factura se iba quedando al borde del abismo. Su encimera lo contaba todo. Factura de luz vencida, deuda médica de una visita a urgencias 2 años antes, en cobranza, pago de préstamo estudiantil aplazado otra vez, teléfono a un mes de ser desconectado. Y en medio de todo ese papel, un pan de molde y un frasco de mantequilla de maní. Alia estaba de pie frente al mostrador una noche de martes a finales de mayo, haciendo cuentas en la cabeza. Le habían pagado esa mañana, 280 del hospital, otros 160 de la tienda. Restar alquiler, restar plan de pago, restar pasajes de autobús para 2 semanas. Le quedaban $90 para todo lo demás. Abrió el refrigerador. Un cartón de huevos con 3, medio galón de leche y una lechuga marchita que debió haber tirado hacía días. Eso era todo. Tenía el estómago vacío desde el almuerzo, pero había aprendido a ignorar esa sensación. Comería mañana o pasado, no importaba. Lo que importaba era el pan y la mantequilla de maní. Suficiente para otra semana de sándwiches para George. Quizá 2 si estiraba. Alia cerró el refrigerador y se apoyó en él, presionando la frente contra la puerta fría de metal. Podía parar. Podía quedarse los sándwiches para ella, ahorrarse el dinero del café, ponerse al día con la factura de luz antes de que se la cortaran. George lo entendería. Probablemente le diría que parara, si supiera lo ajustadas que estaban las cosas. Pero imaginarse pasando por esa parada, verlo ahí y no detenerse, no podía hacerlo. Al día siguiente, en la cafetería del hospital, la señora Carter lo notó. La señora Carter era la supervisora de cocina. China estadounidense, de 60 y tantos, con esos ojos afilados que lo ven todo. Había trabajado en el hospital 30 años y había visto todas las formas de lucha posibles. ¿Hoy comiste?, preguntó, mirando a Alia limpiar mesas durante el rush del almuerzo. Desayuné, mintió Alia. Ajá, la señora Carter cruzó los brazos. ¿Otra vez estás alimentando a ese hombre sin hogar? Los hombros de Alia se tensaron. Se llama George. Ya sé cómo se llama, cariño. Pregunto si lo estás alimentando a él en lugar de alimentarte tú. Estoy bien. La señora Carter suspiró. Desapareció en la cocina y volvió 5 minutos después con un recipiente de pasta sobrante y un panecillo. Se lo puso en las manos. ¿Te comes esto ahora? No quiero verte desmayarte en mi turno. Su voz se suavizó. Él es una persona, lo entiendo. ¿Pero sabes qué más? ¿Qué? Tú también eres una persona. Alia miró el recipiente. Se le cerró la garganta. Gracias. No me des las gracias. Solo come. Esa noche, acostada en su colchón en el suelo, había vendido el somier 2 meses antes para pagar el alquiler. Alia miró el techo e hizo cuentas otra vez.
Si se saltaba la clase del jueves, podía tomar un turno extra en la tienda. Otros $40. Si caminaba al trabajo en vez de tomar el autobús 3 días a la semana, ahorraría 12. Si le pedía al casero una semana más, ganaría un poco de aire. Su teléfono vibró. Un mensaje de la compañía eléctrica. Aviso final. El servicio será desconectado en 7 días si no se paga el saldo de $27. Alia cerró los ojos. Una semana más llevándole desayuno a George. Solo eso se permitiría. Una semana más, y luego tendría que parar. Se lo explicaría. Él lo entendería. Primero tenía que cuidarse ella. Eso diría cualquiera. Eso era lo que tenía sentido. Pero cuando llegó el viernes por la mañana, Alia igual hizo 2 sándwiches, igual vertió café en el termo, igual caminó 3 cuadras hasta la parada. George la esperaba, como siempre, y cuando partió su sándwich en dos y le devolvió una mitad, lo justo es lo justo, dijo simplemente. Alia tuvo que girarse para que él no la viera llorar. El lunes por la mañana, George no estaba en la parada. Alia se quedó ahí con el sándwich y el termo, mirando la acera vacía. Su cartón había desaparecido, su bolsa de basura con pertenencias también. Incluso la mancha húmeda donde solía dormir se había secado, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Esperó a que viniera su autobús y se fuera. Esperó el siguiente. Cuando por fin subió al tercer autobús, ya iba tarde a su turno, y el pecho se le sentía hueco. Se dijo que simplemente se había movido a otro sitio. La gente hacía eso. Tal vez alguien lo había molestado. Tal vez la policía había despejado la cuadra. No significaba que hubiera pasado algo malo. Pero esa tarde, después del trabajo, volvió a revisar el lugar. Nada. Martes por la mañana. Vacío. Miércoles. Vacío. Para el jueves, Alia ya no podía ignorar el nudo en el estómago. Se pasó por el albergue de la calle Mercy al volver de la tienda, aunque quedaba a 10 cuadras de desvío y le dolían los pies como si fueran a romperse. La mujer del mostrador de admisión apenas levantó la vista. ¿Nombre? Busco a alguien. George Fletcher. Hombre blanco mayor, finales de los 60, suele dormir cerca de la parada de Clayton. No llevamos registro de gente que no hace check-in aquí. ¿Puedes solo mirar?, insistió Alia. Por favor. La mujer suspiró y tecleó algo en su computadora. Esperó, negó con la cabeza. Nadie con ese nombre en nuestro sistema. ¿Y los hospitales? ¿Hay forma de verificar? ¿Eres familia? Yo... Alia dudó. Soy una amiga. Entonces no, leyes de privacidad. El tono de la mujer se suavizó apenas. Mira, cariño, la gente se mueve. Seguramente encontró otro lugar. Siempre lo hacen. Alia llamó a 3 hospitales esa noche. Ninguno le diría nada sin vínculo familiar o un número de identificación del paciente que ella no tenía. Al séptimo día, fue a la parada con una bolsa de papel y una nota dentro. Espero que estés bien. La dejó donde George solía dormir y trató de no pensar en lo que significaba dejar comida para un fantasma. Esa tarde, él estaba allí. Alia casi se pasó de su parada en el autobús de regreso, porque no esperaba verlo. Pero allí estaba, sentado en el mismo cartón aplastado, con su bolsa a un lado, más delgado que antes. El rostro más hundido. Se bajó en la siguiente parada y corrió de vuelta. «¿George?» Él alzó la vista y por un segundo Alia pensó que no la reconocía. Luego su expresión se ablandó. «Señorita Alia». Ella se agachó a su lado, jadeando. «¿Dónde estabas? Revisé albergues. Llamé a hospitales. Tuve un episodio». Su voz era más áspera de lo normal. «Ya estoy bien». «¿No te ves bien?» «Estoy de pie. Eso cuenta para algo». Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Entonces ella notó su mano. Una cicatriz reciente en el dorso, todavía rosada, curando. Se veía quirúrgica, demasiado limpia para ser una caída o una pelea. «¿Qué te pasó en la mano?» George se bajó la manga rápido. «Nada, una herida vieja que se reactivó». «George, estoy bien». Su tono no dejaba espacio para discutir. Se quedaron en silencio un momento. Luego George metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre cerrado, blanco, un poco arrugado, con una dirección escrita con letra temblorosa al frente. Se lo extendió. «Si me pasa algo», dijo en voz baja, «necesito que envíes esto por correo».
Alia miró el sobre. ¿Qué quieres decir con si te pasa algo? Solo prométeme que no vas a desaparecer, Alia. Su voz estaba firme, seria. Prométemelo. Ella tomó el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Lo prometo. George asintió despacio, como si se le quitara un peso de encima. Buena chica. Ella quería preguntar qué había dentro. Quería preguntar por qué había desaparecido, dónde había estado, qué significaba de verdad esa cicatriz. Pero su autobús venía, y George ya había cerrado los ojos, recostándose contra la pared de ladrillo, como si la conversación lo hubiera agotado. Alia guardó el sobre en su bolsa y tomó el autobús. No lo abrió. Todavía no. 2 semanas después, George se desplomó. Alia le estaba pasando el termo de café cuando su mano empezó a temblar. No era el temblor habitual por el frío o la edad. Era distinto, violento. El termo se le resbaló de los dedos y golpeó la acera. El café se derramó sobre el concreto. ¿George? Él intentó decir algo, pero las palabras le salieron arrastradas. Los ojos se le fueron hacia atrás y luego todo su cuerpo se dobló. Rodillas cediendo, hombros cayendo hacia adelante. Alia lo atrapó antes de que su cabeza golpeara el pavimento. «¡Que alguien llame al 911!», gritó. Una mujer al otro lado de la calle sacó el teléfono. Un hombre con ropa de correr se detuvo, dudó y luego siguió corriendo. 2 personas que bajaban del autobús solo miraban. Alia acomodó a George de lado, con las manos temblándole. Su respiración era superficial, irregular. Los labios se le ponían pálidos. «Quédate conmigo», susurró. «Vamos, George. Quédate conmigo». La ambulancia llegó 7 minutos después. Se sintieron como 7 horas. Alia se subió atrás sin pedir permiso. Uno de los paramédicos intentó detenerla. «¿Es familia?», pero ella ya estaba dentro, aferrando la mano de George mientras lo subían a la camilla. «Soy lo único que tiene», dijo. El paramédico no discutió. En el hospital todo se movía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Llevaron a George por unas puertas dobles hacia urgencias. Una enfermera tomó a Alia del brazo y la condujo a una sala de espera. Sillas verdes atornilladas al piso, luces fluorescentes zumbando arriba, una televisión en mute con las noticias de la mañana. Se sentó y se dio cuenta de que todavía sostenía el termo vacío. Su turno en la cafetería había empezado hacía 20 minutos. Sacó el teléfono y le escribió a la señora Carter. «Emergencia. No puedo ir hoy. Lo siento». La respuesta llegó de inmediato. «Lo siento. ¿Estás bien?» George se desplomó. «Estoy en el hospital». «¿Cuál?» «St. Vincent's». «Yo cubro tu turno. Avísame». Alia cerró los ojos y trató de no llorar. Pasó 1 hora, luego otra. Por fin una enfermera llamó su nombre. «Alia Cooper». Alia se levantó de golpe. «Soy yo». La enfermera la llevó a un escritorio, donde una mujer con pijama médica estaba detrás de una computadora, exhausta y fastidiada a partes iguales. Su gafete decía R. Williams, admisión de pacientes. «¿Está aquí por George Fletcher?», preguntó sin levantar la vista. «Sí. ¿Está bien?» «Está estable. Deshidratación severa, posible derrame. Estamos haciendo pruebas». La mujer hizo clic en algo en la pantalla. «Pero tenemos un problema. No tiene seguro, no tiene identificación, no tiene contacto de emergencia. Tenemos que transferirlo a County Overflow». El estómago de Alia se hundió. «¿Qué significa eso?» «Significa que recibirá atención, pero no aquí. County General tiene espacio». «County General es un infierno. He escuchado historias. La gente espera días». «Es política», dijo la mujer, plana. «Sin prueba de seguro o capacidad de pago». «Es veterano», soltó Alia, más cortante de lo que pretendía. «Revise el sistema del BA». La mujer al fin alzó la vista. «¿Tiene prueba de eso?» «No, pero...». «Entonces no puedo revisar. Necesitamos documentación. Una tarjeta del BA, papeles de baja, algo». La mente de Alia se aceleró. Pensó en el sobre que George le había dado, aún en su bolsa en casa. Pensó en las historias que él contaba. Los helicópteros, las agencias de 3 letras, los senadores. Ella siempre había asumido que él estaba confundido. ¿Y si no lo estaba? «Soy su sobrina», dijo Alia. Las cejas de la mujer subieron. «¿Su sobrina?»
Sí, y no tengo sus papeles. Ha estado viviendo en la calle. No anda con documentos en el bolsillo. Alia se inclinó hacia adelante. Pero sé que sirvió. Sé que tiene beneficios. Solo haga la búsqueda. Por favor. La mujer la miró un buen rato, claramente escéptica. Entonces alguien detrás, un médico con bata blanca, surasiático, tal vez de unos 40 y tantos, habló. Hágalo, Rachel. La mujer de admisión se giró. Doctor Patel, solo hágalo como cortesía, dijo. El doctor Patel miró a Alia. Si hay coincidencia, se queda. Si no, va a County. Alia asintió rápido. ¿De acuerdo? Rachel suspiró y empezó a teclear. La espera se sintió interminable. 30 segundos estirados hasta el infinito. Luego, la computadora pitó. La expresión de Rachel cambió. Se acercó a la pantalla, leyendo. Su mandíbula se tensó. ¿Qué? Preguntó el doctor Patel. Hay coincidencia. George Allen Fletcher, nacido en 1957, baja honorable, 2001. Ella bajó con el scroll. El historial de servicio está fuertemente censurado. Casi todo está en negro. El doctor Patel se colocó detrás del escritorio para mirar. ¿Qué significa eso? Significa que su servicio fue clasificado, dijo Rachel en voz baja. Miró a Alia de otra manera ahora. Menos fastidio. Más confusión. ¿Qué exactamente hacía su tío en el ejército? A Alia se le secó la garganta. No lo sé. No hablaba mucho de eso. Era cierto. De algún modo. Hablaba todo el tiempo. Solo que ella no le creyó. El doctor Patel se enderezó. Transfiéranlo a la sala C. Yo mismo manejaré la autorización de facturación con el BA. ¿Está seguro? Preguntó Rachel. Si el BA lo disputa, no lo harán. No con un expediente así. Miró a Alia. Podrá verlo en aproximadamente una hora. Va a necesitar a alguien que lo visite. Lo haré, dijo Alia. Todos los días se sentaba en la sala de espera hasta que la dejaban entrar a su habitación. George estaba despierto. Apenas. Un suero goteaba en su brazo. Los monitores pitaban suave junto a la cama. Se veía más pequeño que antes, perdido entre sábanas blancas y maquinaria. «Hola», dijo ella suave, acercando una silla. Sus ojos se abrieron y enfocaron su cara. Intentó sonreír. «No tenías que...» susurró. Sí tenía. Él buscó su mano, la que no tenía el suero. El agarre era débil pero firme. «Tú tienes esa pelea», murmuró. «Bien». Ella se quedó hasta que terminaron las horas de visita. Se quedó durante el turno que debía trabajar en la tienda. Se quedó hasta que una enfermera, con delicadeza, le dijo que tenía que irse, que George necesitaba descansar, que podía volver por la mañana. Al salir por el lobby del hospital, Alia pasó por la cafetería donde trabajaba. La señora Carter seguía allí, limpiando mesas al final de su turno. Sus miradas se cruzaron a través de las puertas de vidrio. La señora Carter solo asintió. Alia le devolvió el gesto. En el viaje de autobús a casa, Alia miró por la ventana y pensó en la cara de Rachel al ver el expediente de George. Pensó en esas líneas tachadas, en esa historia clasificada. Pensó en el sobre y, por primera vez, se preguntó si las historias de George no habían sido historias en absoluto. George fue transferido a un centro de cuidados a largo plazo del VA 3 semanas después. Quedaba al otro lado de la ciudad, 2 autobuses y una caminata de 15 minutos desde el apartamento de Alia. No podía visitarlo tan a menudo como quería, pero iba cuando podía. 2 veces por semana, a veces 3 si su horario lo permitía. El lugar era más agradable de lo que ella esperaba. Habitaciones limpias, personal que de verdad parecía preocuparse. George tenía su propia cama, su propia ventana. Comía comidas regulares, tomaba medicación, dormía bajo mantas de verdad. Se veía mejor, más fuerte, y su mente parecía más clara también. En una visita a principios de julio, estaba sentado en la cama cuando ella llegó, con un cuaderno abierto sobre las piernas. Escribía algo en una letra lenta, cuidadosa, llenando página tras página. «¿Qué es eso?», preguntó Alia, dejando una bolsita. Había traído galletas de la cafetería del hospital. La señora Carter se las había mandado. George alzó la vista. «Se me está yendo la memoria»,
dijo simplemente. Estoy anotando cosas que importan, cosas que son verdad. Cerró el cuaderno y se lo ofreció. Quiero que tengas esto. George, solo tómalo, por favor. Ella lo tomó. Era pequeño, de bolsillo, con una cubierta de cuero gastada. Pasó las páginas. Nombres, fechas, lugares, cadenas de números que no entendía. Algunas entradas eran claras, otras estaban apresuradas, casi frenéticas. ¿Qué es todo esto? Si alguien alguna vez pregunta, dijo George, tú sabrás que es verdad. Alia no entendió, pero guardó el cuaderno en la bolsa, junto al sobre que George le había dado semanas antes. Dos piezas de un rompecabezas que todavía no podía ver. Y sin embargo, su vida empezaba a mejorar un poco. En el hospital le habían dado un pequeño aumento, 20 centavos por hora. Pero era algo. Por fin se había puesto al día con el alquiler. La compañía eléctrica aceptó un plan de pagos. Podía respirar un poco más. Y con parte de su primer cheque completo, Alia le compró algo a George. Lo sacó de la bolsa. Una manta gruesa y cálida, azul marino, de polar suave. George la miró, luego la miró a ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie había hecho tanto por mí en 20 años, susurró. Alia le acomodó la manta sobre las piernas. Bueno, alguien debería haberlo hecho. Él tomó su mano y la sostuvo un buen rato, sin decir nada. Algunas cosas no necesitaban palabras. George murió un martes a finales de agosto. El centro llamó a Alia. A las 6 de la mañana, ella se preparaba para su turno, de pie en su diminuta cocina haciendo café, cuando sonó el teléfono. Señorita Cooper, le habla Pine Valley VA Care. Llamo por George Fletcher. La mano se le quedó congelada sobre la cafetera. Falleció tranquilamente mientras dormía anoche. Insuficiencia cardíaca. Lamento mucho su pérdida. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Alia las oyó, pero flotaban fuera de su cuerpo, sin conectarse a nada real. Señorita Cooper, ¿está ahí? Sí. Su voz sonó extraña, distante. Estoy aquí. Necesitaremos que venga para recoger sus efectos personales. No es mucho. La manta que usted le trajo, el cuaderno, algo de ropa, y necesitaremos hablar de los arreglos. Arreglos para sus restos, si no hay familia. Estaré ahí en una hora. Colgó y se quedó en la cocina, mirando a la nada. La cafetera seguía en su mano. George se había ido, el hombre al que le llevó desayuno cada mañana durante 6 meses. El hombre que contaba historias imposibles y partía su sándwich con ella cuando tenía hambre. El hombre que la miraba como si ella importara, como si lo que ella hacía importara. Se había ido. Alia dejó la cafetera con cuidado y se sentó en el suelo. No lloró. No pudo. El dolor era demasiado grande, demasiado pesado. Se le asentó en el pecho como una piedra. Se reportó enferma al trabajo y tomó el autobús al otro lado de la ciudad hacia el centro. Le dieron una bolsa de plástico con las pertenencias de George. La manta azul doblada con cuidado. 3 camisas, un par de zapatos gastados. El cuaderno. Y en el fondo, un pequeño sobre dirigido a ella con la letra de George. Lo abrió ahí mismo, en el pasillo. Dentro había una sola fotografía. George, décadas más joven, tal vez en sus 40, de pie con uniforme militar de gala, 3 filas de medallas en el pecho. A cada lado, 2 hombres en trajes caros. Reconoció a uno, un senador que había aparecido en las noticias recientemente, ya retirado. El otro no lo conocía, pero tenía esa mirada. Poder, autoridad. Volteó la foto. 3 palabras escritas en el reverso con la letra temblorosa de George. ¿Recuerdas a la chica? Las manos de Alia temblaron. Volvió a casa, se sentó en su colchón en el suelo y sacó el otro sobre. El cerrado, el que George le había dado meses atrás, el que ella prometió enviar si algo le pasaba. Lo abrió. Dentro había una carta, escrita a mano en papel rayado, y otra copia de la fotografía. La carta decía: a quien lea esto, probablemente a la general Victoria Ashford. Si la dirección todavía sirve. Si está leyendo esto, ya me fui. No tengo mucho que dejar atrás. Sin familia, sin dinero, nada que le importe al mundo. Pero quiero que sepa de alguien que sí me importó. Se llama Alia Cooper. Durante 6 meses me trajo el desayuno cada mañana. No porque tuviera que hacerlo,
No porque alguien la estuviera mirando. Lo hizo porque me vio cuando todos los demás apartaban la mirada. Yo era un fantasma. El sistema me olvidó hace 20 años, y a mí me parecía bien. Pero ella no olvidó. No me dejó desaparecer. Este país tomó todo lo que di y luego me perdió en el papeleo. Pero esta chica luchando, quebrada, hermosa, me devolvió dignidad cuando yo no tenía nada. Ella merece algo mejor de lo que este país me dio a mí. Recuérdenla como ella me recordó a mí. George Fletcher, GS-14 retirado. Alia la leyó 3 veces. Cada vez las palabras pesaban más. Miró la dirección en el sobre. General Victoria Ashford. Pentágono. Oficina del Inspector General. George no había estado confundido. No estaba exagerando. Había dicho la verdad todo el tiempo. A la mañana siguiente, Alia fue a la oficina de correos y esperó 20 minutos en la fila con el sobre en la mano. Cuando llegó al mostrador, casi no lo envía. Casi se lo llevaba a casa y lo olvidaba. Pero había hecho una promesa. «Necesito enviar esto», dijo, deslizando el sobre hacia el mostrador. El empleado lo pesó. $5,60. Alia pagó con billetes arrugados de su cartera. Vio cómo la mujer lo sellaba y lo arrojaba a una bandeja con cientos de otras cartas. Desapareció entre el montón como si nunca hubiera existido. Al salir de la oficina de correos, Alia se sintió hueca. Nadie iba a leer esa carta. Y aunque la leyeran, nadie iba a preocuparse. George era solo otro veterano olvidado, otro nombre en un sistema que ya le había fallado. Su carta se archivaría en algún lugar, y eso sería todo. Fue a su servicio conmemorativo ese viernes. Se realizó en el centro del WA. Solo ella, un capellán y una enfermera que trabajaba en el ala de George. Sin familia, sin guardia de honor, sin bandera. El capellán dijo palabras genéricas sobre servicio y sacrificio. Alia apenas las oyó. Cuando terminó, caminó de vuelta a la parada donde había conocido a George 8 meses atrás. Ahora dormía otra persona allí. Un hombre más joven, quizá de 30, con un cartel de cartón que decía «hambriento, cualquier cosa ayuda». Alia se quedó un buen rato, mirando el lugar donde George solía dormir. Luego volvió a casa. Pasaron 2 semanas. Volvió al trabajo, a sus turnos dobles, a sus clases nocturnas, a su apartamento vacío. La vida siguió avanzando porque tenía que hacerlo. No pensó en la carta. No se permitió esperar que importara. Hasta una mañana de mediados de septiembre, cuando escuchó golpes en su puerta. Eran las 6 a.m. Ella iba tarde, poniéndose el uniforme del hospital y tragando café instantáneo. Los golpes fueron firmes, oficiales. Abrió la puerta. 3 personas con uniformes militares de gala estaban en el pasillo. Un coronel y 2 oficiales jóvenes. Los botones brillaban con la luz tenue. El coronel era alto, blanco, tal vez de 55. Su rostro era serio pero no cruel. «¿Alia Cooper?» El corazón le martilló en el pecho. «Sí, soy el coronel Hayes. Estos son los oficiales Martínez y Carter. Estamos aquí por George Fletcher». El mundo se inclinó. «Necesitamos hacerle unas preguntas», continuó el coronel. «La general Ashford nos envió». La voz de Alia apenas salió como un susurro. «¿La general Ashford?» «Sí, señora. Ella recibió la carta del señor Fletcher». Pausó. «Y quiere verla». Alia nunca había estado en un avión. El coronel Hayes lo organizó todo. Un vuelo desde el aeropuerto local a Ronald Reagan Washington National. Un coche esperando en la terminal. Una habitación de hotel en Arlington. Pequeña pero limpia. Mejor que cualquier lugar donde ella hubiera dormido. «La general Ashford la recibirá mañana a las 9 en punto», dijo Hayes mientras conducían entre el tráfico de D.C. «Anillo E del Pentágono. No se preocupe, la escoltaremos por seguridad». Alia miró por la ventana monumentos y edificios de mármol. Todo se sentía enorme, abrumador, incorrecto. «¿Por qué quiere verme?», preguntó en voz baja. Hayes la miró por el retrovisor. «Esa es su historia para contar, señorita Cooper, no la mía». Esa noche Alia no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama del hotel, el colchón más suave que había sentido, y miró el techo, pensando en George, preguntándose en qué se había metido, preguntándose si había cometido un error terrible al enviar esa carta. A las 8:30 de la mañana siguiente,
Hayes la recogió. Fueron al Pentágono. La seguridad tomó 20 minutos. Detectores de metal, revisiones de identificación, una credencial de visitante sujeta al blazer prestado. La señora Carter se lo había prestado, junto con unos pantalones de vestir un poco largos. Alia se sentía como si estuviera usando un disfraz. Hayes la condujo por pasillos interminables, pisos pulidos, banderas colgando en las paredes, uniformes por todas partes, gente caminando con propósito, cargando carpetas, hablando en voces bajas y urgentes. Se detuvieron frente a una puerta que decía, Oficina del Inspector General. Hayes tocó 2 veces. Adelante, llamó una voz de mujer. La oficina era más pequeña de lo que Alia esperaba. Un escritorio, estanterías, banderas en la esquina, y detrás del escritorio, una mujer con uniforme impecable y 4 estrellas en los hombros. La general Victoria Ashford tenía poco más de 60, cabello plateado recogido, ojos afilados que midieron a Alia en un solo vistazo. Se levantó cuando entraron. Señorita Cooper. Ashford rodeó el escritorio y le extendió la mano. Gracias por venir. Alia se la estrechó. El apretón era firme, sin aplastar. Por favor, siéntese. Alia se sentó. Hayes se quedó de pie junto a la puerta. Ashford volvió a su silla y abrió un expediente sobre el escritorio. Alia vio el nombre de George en la pestaña. Recibí la carta del señor Fletcher hace 3 semanas, empezó Ashford. Fue la primera prueba concreta que tuvimos en 15 años de que estaba vivo, pausó. Y luego, prueba de que murió. A Alia se le apretó la garganta. No supe qué más hacer con ella. Usted hizo exactamente lo correcto. Ashford se inclinó hacia adelante. George Fletcher fue uno de los mejores oficiales de inteligencia que este país haya producido. Voló misiones clasificadas durante algunas de nuestras operaciones más sensibles. Tormenta del Desierto, Kosovo, misiones que aún no existen en papel. Golpeó el expediente con el dedo. Cuando se retiró en 2001, debió tener beneficios completos, apoyo completo. En cambio, se nos cayó entre las grietas. ¿Cómo?, preguntó Alia. TPT, un error burocrático que extravió su expediente por 2 años. Para cuando lo encontramos, ya había desaparecido. El BUEA lo declaró desaparecido. Nadie dio seguimiento. La voz de Ashford se endureció. Le fallamos. Él me contaba historias, dijo Alia en voz baja. De helicópteros y senadores y misiones. Yo pensé que estaba confundido. No lo estaba. Ashford sacó la fotografía, la misma de la carta. Esto fue tomado en 1998. Ese es el senador Kirkland a la izquierda, el subdirector Monroe a la derecha. George acababa de sacarlos de una situación colapsada en los Balcanes. Les salvó la vida. Miró a Alia. Salvó muchas vidas. Y luego, lo olvidamos. El peso en el pecho de Alia creció. Estoy realizando una auditoría, continuó Ashford. Revisión del inspector general sobre cómo el VA gestiona veteranos con expedientes de servicio clasificados. El caso de George es el peor que he encontrado. Pero no es el único. Hay otros. Docenas, quizás cientos, perdidos en el sistema. ¿Por qué me está contando esto? Ashford cerró el expediente. Porque la carta de George no trataba sobre él. Trataba sobre usted. Sostuvo la mirada de Alia. Quería que yo recordara lo que usted hizo. Y yo quiero honrarlo. Yo solo le llevaba desayuno. Exacto. La voz de Ashford se suavizó. Usted vio a una persona que todos los demás habían borrado. Le devolvió dignidad cuando el sistema no le dio nada. Eso importa, señorita Cooper. Importa más de lo que imagina. Alia no sabía qué decir. Quiero arreglar esto, dijo Ashford. Establecer un fondo conmemorativo en nombre de George. Reformar los sistemas de seguimiento del VA para veteranos con registros clasificados. Y quiero que usted testifique ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre lo ocurrido. El estómago de Alia se desplomó. ¿Testificar? Decir lo que me dijo a mí. Lo que George significó. ¿Cómo se ve cuando el sistema falla? Ashford se recostó. Yo puedo empujar cambios de política desde dentro, pero su voz, alguien que vivió esto de verdad, eso hace que la gente escuche. Yo no soy nadie, susurró Alia. ¿Por qué me escucharían? La expresión de Ashford cambió. Se volvió algo feroz y seguro.
El rango mide autoridad, dijo en voz baja. El carácter mide valor. Dejó que eso se asentara un momento. La escucharán, continuó, porque usted es la única persona en toda esta historia que hizo lo correcto. No por reconocimiento, no por recompensa. Solo porque había que hacerlo. Ashford se levantó. ¿Lo hará? Alia pensó en George, en su letra sobre esa carta. ¿Recuerdas a la chica? Respiró temblando. Sí, tenían 3 semanas para prepararse. El equipo de Ashford cayó sobre Alia como una máquina bien aceitada. Abogados, especialistas en comunicación, asesores de política. La instalaron en una oficina pequeña en un anexo del Pentágono y le explicaron qué significaba una audiencia en el Congreso. Usted se sentará en la mesa de testigos, explicó un abogado, mostrándole fotos del salón. Los senadores harán preguntas. Algunos la apoyarán, otros la desafiarán. Manténgase calmada. No se salga de su historia. Mi historia, repitió Alia. Lo que usted hizo por George Fletcher. ¿Cómo el sistema le falló? ¿Por qué importa? Pero a medida que pasaban los días, Alia se dio cuenta de que no querían su historia completa. Querían una versión. Probablemente deberíamos minimizar el ángulo de pobreza, dijo la directora de comunicaciones en una sesión. Era joven, blanca, con un blazer que probablemente costaba más que el alquiler de Alia. Enfóquese en patriotismo, servicio. Manténgalo positivo. ¿La pobreza no es positiva?, preguntó Alia. Es que puede polarizar. Algunos senadores podrían verlo como político. No es político, es verdad. La mujer sonrió tenso. Solo queremos mantener el mensaje limpio. Alia miró a la general Ashford, que había permanecido en silencio en la esquina. ¿Qué opina usted?, preguntó Alia directamente. Ashford dejó su café. Creo que si borramos quién eres, borramos por qué la carta de George importaba. Miró a su equipo. Ella dice su verdad o esto es puro teatro. La directora de comunicaciones abrió la boca para discutir y luego decidió no hacerlo. Sí, señora. La audiencia quedó programada para el 12 de octubre. Aliyah voló de vuelta a DC la noche anterior. No pudo dormir. Pasó horas mirando su testimonio, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras dejaron de tener sentido. La señora Carter la llamó esa tarde. ¿Estás nerviosa? Aterrada. Bien, significa que te importa. La voz de la señora Carter fue cálida. Solo diles lo que pasó. No pueden discutir con la verdad. Son senadores. Pueden discutir cualquier cosa. Entonces que discutan. Tú igual tendrás razón. La mañana de la audiencia, Alia se puso el traje que el equipo de Ashford le había comprado. Azul marino, profesional. Le quedaba perfecto, pero no se sentía suyo. Se miró en el espejo del hotel y apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. El coronel Hayes la llevó a Capitol Hill. Entraron por una entrada lateral para evitar a los reporteros que ya se reunían afuera. La sala del Comité de Servicios Armados del Senado era más grande de lo que ella imaginaba. Gradas elevándose como un tribunal, cámaras al fondo, prensa llenando las bancas, senadores entrando poco a poco, hablando entre ellos, ignorándola. Alia se sentó en la mesa de testigos. Le temblaban las manos. Las presionó contra la madera. La general Ashford testificó primero. Señor presidente, miembros del comité, empezó Ashford con la voz resonando. George Allen Fletcher sirvió a esta nación con distinción durante 23 años. Voló misiones de combate en tormenta del desierto, evacuó diplomáticos bajo fuego en Kosovo, transportó activos de alto valor a través de territorio hostil y participó en operaciones que siguen siendo clasificadas hasta el día de hoy. Pausó, dejando que eso calara. Y cuando se retiró, lo perdimos. No en combate, no en el extranjero. Lo perdimos en papeleo, en errores burocráticos, en un sistema que no supo rastrear veteranos, cuyo servicio era demasiado clasificado para encajar en nuestras bases de datos. Ashford abrió el expediente de George. Para cuando nos dimos cuenta de que estaba desaparecido, George Fletcher vivía en la calle, durmiendo en una parada de autobús, olvidado por el país al que había servido. Una senadora se inclinó hacia adelante. La senadora Patricia Drummond, demócrata de Massachusetts, conocida por su defensa de veteranos.
General, ¿cuántos casos como este existen? Hemos identificado 47 hasta ahora, senadora. Creemos que hay más. Un murmullo recorrió la sala. Luego fue el turno de Alia. Caminó hacia la mesa con piernas que se sentían como agua y se sentó. Ajustaron un micrófono frente a ella. Todas las miradas estaban sobre ella. La senadora Drummond habló primero. Señorita Cooper, gracias por estar aquí. Entiendo que conocía personalmente a George Fletcher. Sí, señora. ¿Puede contarnos sobre esa relación? A Alia se le secó la garganta. Miró su testimonio escrito y lo apartó. No lo necesitaba. Conocí a George en marzo, empezó. Dormía en la parada de autobús que yo usaba cada mañana. Empecé a llevarle desayuno. Un sándwich, café. Nada especial. Su voz se estabilizó mientras hablaba. No sabía que era veterano. Me contaba historias sobre volar helicópteros, sobre misiones. Pero yo pensé que estaba confundido, quizá enfermo. No le creí. Pausó. Pero igual le llevaba desayuno porque no importaba si las historias eran ciertas. Seguía siendo una persona. La senadora Drummond asintió. ¿Y cuánto tiempo hizo esto? 6 meses. Todos los días. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Porque nadie más lo hacía, dijo Alia, simplemente. Y porque era el abuelo de alguien, el amigo de alguien, alguien que importaba aunque el mundo lo olvidara. Otro senador intervino. El senador Robert Gaines, republicano de Texas. Mayor, expresión escéptica. Señorita Cooper, eso es admirable, pero estamos aquí para hablar de política pública. El presupuesto del BA ya está bajo presión. ¿Está sugiriendo que los contribuyentes financien la atención de cada persona sin hogar en Estados Unidos? La sala quedó en silencio. Alia lo miró y sintió algo cambiar por dentro. El miedo convirtiéndose en enojo, el enojo convirtiéndose en claridad. No estoy sugiriendo nada sobre todas las personas sin hogar, dijo con la voz firme. Estoy hablando de George Fletcher, específicamente. Un hombre que voló a senadores a la seguridad, que arriesgó su vida por este país. Ustedes le hicieron una promesa cuando lo enviaron al peligro. Se inclinó apenas hacia adelante. Yo cumplí mi promesa con un sándwich. Ustedes cumplieron la suya con papeleo que lo enterró. El silencio fue total. El senador Gaines se puso rígido. Abrió la boca, la cerró. Los reporteros al fondo escribían frenéticamente. La senadora Drummond se aclaró la garganta. Señorita Cooper, ¿cree que el sistema puede arreglarse? Creo que tiene que arreglarse, dijo Alia. Porque si solo nos importa la gente cuando descubrimos que antes fue poderosa, cuando nos enteramos de que tiene medallas y expedientes clasificados, entonces ya perdimos. Su voz se quebró un poco. George Fletcher no era un héroe por su historial de servicio. Era un héroe porque incluso cuando el mundo lo olvidó, él se levantaba cada día con dignidad. Miró alrededor de la sala. Merecía algo mejor. Todos lo merecen. Y si ustedes no pueden ver eso, si necesitan que yo me siente aquí para probar que los veteranos valen la pena, entonces no sé qué hago aquí. Nadie habló. Entonces, la general Ashford se levantó. Señor presidente, si me permite. El presidente asintió. Ashford se acercó al micrófono. Con efecto inmediato, la oficina del inspector general establecerá una fuerza de tarea dedicada a veteranos con registros de servicio clasificados. Estamos asignando $5 millones al Fondo Conmemorativo George Fletcher, que brindará apoyo de emergencia y gestión de casos. Miró a Alia. Y nombro a la señorita Cooper como enlace comunitario. Supervisará la distribución de subvenciones y el alcance a veteranos. Los ojos de Alia se abrieron. ¿Qué? Ashford sonrió apenas. Ella sabe cómo se ve la rendición de cuentas. La audiencia continuó otra hora más. Preguntas sobre implementación, supervisión, asignación presupuestaria. Pero Alia apenas lo oyó. Cuando terminó, los reporteros la rodearon en el pasillo. Cámaras, micrófonos. Preguntas a gritos desde todos lados. Señorita Cooper, ¿qué se siente cambiar política? ¿Va a trabajar con el BA a tiempo completo? ¿Tiene un mensaje para otros veteranos? El coronel Hayes y otros 2 oficiales formaron una barrera, guiándola entre la multitud. Pero una voz de reportero cortó el ruido.
¿Qué se siente ser famosa? Alia se detuvo y se volvió. No quiero ser famosa, dijo en voz baja. Quiero que George sea recordado. Ese fragmento salió en todos los canales esa noche. 6 meses después, todo había cambiado. Y nada había cambiado. Alia seguía viviendo en el mismo estudio, seguía tomando el mismo autobús para ir al trabajo. Pero ahora trabajaba en el hospital del Bay 3 días a la semana, como auxiliar de enfermería. Por fin terminó su certificación, y los otros 2 días administraba el fondo conmemorativo George Fletcher. El fondo creció más de lo que cualquiera esperaba. 5 millones del Departamento de Defensa, otros 2 millones en donaciones privadas después de que su testimonio se hiciera viral. Otorgaron subvenciones a 10 organizaciones en la primera ronda. Programas de alcance para veteranos sin hogar, centros de terapia para TEPT, una clínica de asistencia legal para ayudar a exmilitares a navegar la burocracia del VA. Alia se sentaba en una pequeña oficina del hospital del VA y revisaba solicitudes para la segunda ronda de subvenciones. 43 solicitudes. No podía financiarlas todas, pero financiaría tantas como pudiera. Su teléfono vibró. Un mensaje de la general Ashford. Buen trabajo con la selección de subvenciones. ¿Café la próxima semana? Alia sonrió y escribió. Sí, yo llevo los sándwiches. Se había hecho amiga improbable de la general durante esos 6 meses. Ashford tenía un hermano que había sido marine, muerto en Irak en 2004. Entendía lo que significaba cuando el sistema le fallaba a la gente. Esa tarde, Alia estaba haciendo rondas cuando notó a una mujer joven sentada sola en la sala de espera. Veintitantos, cabello castaño, usando una chaqueta del ejército 3 tallas más grande. Miraba el suelo con los brazos abrazándose a sí misma. Alia tomó 2 vasos de café y se sentó a su lado. ¿Lo tomas negro o con esperanza?, preguntó con suavidad. La joven levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió apenas. ¿Con azúcar? Por favor. Alia le dio el vaso. Soy Alia. Trabajo aquí. Sara, estoy tratando de ordenar mis beneficios. Me dicen que vuelva, que llene más formularios. ¿Qué rama? Médica del ejército. Me dieron de baja el año pasado. Alia se vio a sí misma en los ojos agotados de Sara y vio a George en la forma en que se sostenía, intentando mantener la dignidad mientras el sistema la desgastaba. Ven conmigo. Llevó a Sara a su oficina, sacó el cuaderno que George le había dado, lleno de nombres, números y procesos para navegar la burocracia del VA. Vamos a arreglar esto, dijo Alia. Ahora mismo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me estás ayudando? Alia pensó en George, en aquella primera mañana en la parada. Porque alguien me enseñó que las cosas pequeñas no son pequeñas. Más tarde esa semana, Alia estuvo en el Cementerio Nacional de Arlington. George había sido reenterrado allí con honores militares completos. Su lápida decía, George Allen Fletcher, oficial de inteligencia, ejército de U, 1957-2025. Ella se arrodilló y dejó un sándwich de mantequilla de maní sobre la piedra, envuelto en papel encerado. Como siempre, cumplí mi promesa, susurró. El viento de otoño se movió entre los árboles. Se quedó mucho rato, recordando. Un año después de la muerte de George, el fondo conmemorativo George Fletcher había atendido a más de 2,000 veteranos. Alia siguió trabajando como enfermera del VA y directora del fondo. Se mudó a un apartamento mejor. Nada lujoso, solo un lugar con calefacción que funcionaba y una cocina con estufa de verdad. Por primera vez en su vida estaba ahorrando dinero. Pero cada mañana seguía despertándose a las 5:30. Seguía haciendo su café de la misma manera. Seguía tomando la misma ruta de autobús, aunque ya no tuviera que hacerlo. Un martes por la mañana estaba en esa misma parada, el lugar donde conoció a George por primera vez. Una chica joven estaba a su lado, quizá de 16, parte de un programa de mentoría que Alia había iniciado a través del fondo. Alia le dio a la chica una bolsa de papel para más tarde. La chica miró dentro. Un sándwich, un plátano, una botella de agua. Alguien me enseñó, dijo Alia en voz baja, que las cosas pequeñas no son pequeñas. La chica asintió, sin entender del todo todavía. Pero entendería. El autobús llegó. Subieron juntas. Mientras el autobús se alejaba de la parada,
Alia miró por la ventana la acera vacía donde George solía dormir, y por un instante juraría que lo vio allí, sonriendo, inclinando un sombrero invisible. Luego el autobús dobló la esquina y él desapareció. Pero lo que él le enseñó permaneció. La bondad no necesita público, la justicia no necesita permiso, y la oportunidad comienza con ver a las personas que el mundo quiere olvidar. El Fondo Conmemorativo George Fletcher ha atendido a más de 2.000 veteranos en su primer año. Alia Cooper continúa trabajando como enfermera del VA y directora del fondo. En 2026, el Congreso aprobó la Ley Fletcher, que obliga al VA a establecer protocolos de seguimiento para veteranos con registros de servicio clasificados. ¿Qué pequeño acto de bondad elegirás hoy? Alguien cerca de ti necesita ser visto. Cuéntanos en los comentarios qué harás. Y no olvides dar like y suscribirte. Si esta historia te conmovió, tu interacción nos ayuda a compartir más historias que importan.